Mi amado Jesús, te damos gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por permitirnos leer tu palabra, Señor. Y queremos en esta mañana, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra, Señor, que nos dé la revelación, Señor, y que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana en la Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y ayer empezamos con los primeros versículos del capítulo 9 y hoy vamos a terminar de los versículos 30 al 50. Jesús predice otra vez su muerte. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir. Sin embargo, tenían miedo de preguntarle. El más importante en el reino. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces puso un niño pequeño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. Uso del nombre de Jesús. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan, dijo Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Si tú haces que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las 2 manos. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Bueno, con eso termina el capítulo 9 del Evangelio de Marcos y empieza hablando acerca de que Jesús otra vez habla de su muerte. Recordemos que en el capítulo anterior, en el 8, el Señor le había dicho a los discípulos que tenía que ir y padecer con los ancianos de la iglesia y que lo iban a matar y después él iba a resucitar al tercer día. Otra vez vuelve el Señor y les dice lo mismo, pero recuerden que en ese momento, en el capítulo anterior, cuando habló eso y que Pedro lo llevó aparte, el Señor lo reprendió. Entonces ahora en este momento ya ellos no querían decir nada y tenían miedo de preguntarle y de decir cualquier cosa. El caso es que esto pasó como desapercibido, porque recordemos que cuando el Señor es crucificado todos salen esparcidos, salen temerosos, estaban como confundidos, porque la verdad es que ellos estaban confiando y ellos pensaban de que el reino de que Jesús hablaba era un reino que era terrenal y no un reino eterno, un reino espiritual, un reino de los cielos. Ellos estaban pensando
que Jesucristo era el que iba a ser el revolucionario, el que iba a tomarse el poder, el que iba a sacar a los romanos de Israel y que se iba a poner como rey de Israel, y era lo que ellos pensaban acerca de Jesucristo. Por eso en el siguiente pasaje habla de quién es más importante en el reino, y precisamente cuando ellos llegaron a Capernaum, el Señor les preguntó qué era lo que venían discutiendo en el camino, y ellos le dicen, o el Señor le dice a ellos que como Él sabía lo que estaban diciendo y lo que estaban discutiendo, y sabían que era por como la posición en el reinado, entonces ellos estaban discutiendo básicamente quién iba a ser el más importante, en el sentido de que quién va a estar a la mano derecha, quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, o quién va a ser esto, lo otro, porque ellos siempre colocaron los ojos en esta tierra. Ellos nunca vieron a Jesucristo como el Rey venidero, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como Dios, como el Mesías, sino que ellos estaban viendo era la solución al problema actual, o sea, al problema que se veía en el momento, y el problema que ellos tenían era que estaban oprimidos por el Imperio Romano, y ellos, el básico problema y lo más grande que ellos necesitaban solucionar era el problema de la esclavitud o de la opresión que tenía Roma en contra de ellos. Desafortunadamente ellos estaban puestas, sus miradas eran en esta tierra, y el Señor lo que hace es darles un ejemplo a ellos y le dice: venga, trajo un niño y le dice: mire, ¿alguno de ustedes quiere ser el más grande en el reino? Pues como el reino mío no es de este mundo, sino que es un reino que es espiritual. Entonces, el que recibe a un niño es como de parte del Señor. Este niño pequeño es una representación de algo que, digamos, no es que no sea importante los niños, sino que en el estado, en la época donde nos encontramos, e incluso ahora de pronto nosotros a los niños no les ponemos cuidado, de pronto no les prestamos la mayor atención, y uno está por ahí, llega las personas, y uno saluda muy bien a los papás y a todo el mundo, y si de pronto el papá tiene un puesto de importancia, pues entonces uno trata de hacerle venias y esto y lo otro. Pero si entra un niño, muchas veces a duras penas se saluda, y hay gente que ni saluda a un niño, porque un niño es como si fuera insignificante, indefenso, es una persona que de pronto no tiene influencia, no tiene de pronto un nombre, de pronto no es, a no ser de que sea el hijo de un presidente o de una persona muy importante, pero normalmente lo que el Señor dice es que si el que recibe un niño de estos, que es como si fuera insignificante, no solo lo recibe a él, sino que también lo recibe a él y al Padre que lo envíe. Y resulta de que el servicio es muy importante para el Señor, porque cuando nosotros servimos, el que más sirve es el que más grande es en el reino del Señor. Y es lo contrario con un reinado normal. Cuando una persona está en un puesto, digámoslo, de importancia en un reino o en un gobierno, la persona más importante es la que más le sirven. Entonces el puesto normal de importancia en este mundo es que me sirvan a mí. El puesto más importante en el reino de Dios es servir a los demás, porque a eso fue que vino el Señor. Y recordemos que el Evangelio de Marcos lo muestra como servidor y hace mucho énfasis en eso. O sea que si nosotros queremos ser grandes en el reino de los cielos, sirvamos. Hagámoslo la obra del Señor, sirvámosle a las demás personas, seamos fieles, atendamos a los niños, hagamos cosas que de pronto el Señor le gustaría que hiciéramos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos representantes de Dios. Y si Dios vino aquí a servir, y si nosotros quedamos como representantes del Señor, entonces nuestro evangelio y nuestra meta es servir y hacer la voluntad de Dios, sirviendo a los demás, bajándonos, dejando nuestro estatus y creyendo de que básicamente al servir a los demás le estamos sirviendo al mismo Dios.
Muchas veces en las iglesias hay personas que quieren estar en puestos de pronto de servidores, no de servidores, sino que quieren algún puesto importante en la iglesia, pero es para que los sirvan. Y resulta de que el puesto más importante es el de servir a los demás. Después Juan le dijo al Señor que había una persona que estaba expulsando demonios en nombre del Señor y le dijo que no lo hiciera porque no era de ese grupo. Mire que a veces nosotros creemos que los cristianos o los que estamos alrededor somos como el grupo selecto y somos los únicos que tenemos derecho de llevar el mensaje de Dios, o que solo nuestra iglesia es la que se va a salvar, o que nosotros somos exclusivos y las otras personas no. Y resulta de que el Señor dice, no detengan a nadie que hable en nombre del Señor, porque nadie que haga un milagro en el nombre del Señor podrá luego hablar mal del Señor, porque si una persona confiesa a Jesucristo como Dios y Salvador, es porque el Espíritu de Dios está en él. Cuando Pedro le dijo al Señor que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo dijo, eso no te lo puso carne, ni te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que una persona que declare, que hable del Señor Jesucristo, es una persona que no va a hablar mal del Señor, es uno de los del Señor, de los que están a favor del Señor. Entonces, el caso es que el Señor después habla de que dice, esa persona ciertamente será recompensada, porque es que es muy difícil que una persona que no crea en el Señor Jesucristo hable mal de Él. Después el Señor sigue hablando acerca de los pequeños y de personas como este que están hablando acerca de Él. Y dice que si alguna persona hace que uno de esos pequeños caiga en pecado, sería mejor arrojarse al mar y con una gran piedra de un molino en el cuello. Las piedras de molino son piedras que puede pesar hasta 250 kilos o hasta porque era lo que molía, era una piedra grandísima que molía el trigo, y dice que es mejor tirarse a un río con eso, porque lo que el Señor está hablando y enfatizando es que nosotros tenemos que tener en cuenta de que es más importante servirle al Señor, es más importante escoger las cosas del Señor que los mismos cuerpos, porque es que dice que si algo te hace pecar, córtatelo. Si un ojo te hace pecar, pues quítate el ojo, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que quedarse o que irse al infierno. Y mire que el Señor es el que está hablando acerca del infierno y varias cosas dice acerca del infierno. O sea, el Señor no está negando ni está diciendo que de pronto el infierno no existe. Hay gente que cree que lo del infierno es simplemente algo que nos inventamos los cristianos, pero no, el mismo Dios dice, si una mano te hace pecar, pues córtatela, porque es mejor que entres manco al reino de los cielos que te vayas completico a el infierno. Y resulta de que lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos bien en cuenta de que es más importante la parte espiritual que la parte física, porque la parte física, nuestro cuerpo, algún día se va a quedar aquí en la tierra y se va a volver en polvo otra vez y va a volver a la tierra, pero el espíritu, el alma de nosotros es el que va a permanecer por la eternidad, y dependiendo de lo que nosotros hagamos en esta vida y de la decisión que tomemos, si tomamos una decisión por Cristo, por Jesucristo como Dios y Salvador, pues vamos a estar una eternidad con Él, pero si no, entonces vamos a estar una eternidad en el infierno, donde el Señor está nombrándolo, lo está diciendo. Así que cuidemos lo que miramos, cuidemos donde caminamos, donde vamos, cuidemos ahora que estamos vivos, cuidémonos de qué agarramos, qué hacemos con nuestro cuerpo, qué hacemos con nuestras manos, con todo lo que Dios nos ha dado, porque de eso depende que nosotros también tengamos una buena comunión. Aunque la salvación viene básicamente es porque recibimos a Jesucristo como Dios y Salvador, pero también donde vaya nuestro cuerpo, lo que esté escuchando, lo que esté mirando, también va a depender mucho en que tengamos o no tengamos comunión con el Señor. Y una persona, como lo decía
al principio, una persona que invoque el nombre del Señor no va a estar más adelante invocando también a Satanás y no va a estar, digamos, enredado en las cosas de este mundo, porque nosotros ya somos separados, somos apartados, somos santificados para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que caemos en pecado muchas veces, sí, pero que eso no sea una frecuente o algo que se vuelva en un estilo de vida, que simplemente seamos pecadores por el resto de vida y estemos nosotros así siempre, porque el cometer pecado a cada momento nos separa, nos aparta del Señor, y de pronto tendríamos que revisar nuestra vida a ver si verdaderamente recibimos al Señor Jesús como Dios y Salvador, y si lo hemos hecho, nos arrepentimos de los pecados y salimos adelante, le pedimos perdón al Señor y seguimos adelante para que el Señor siempre estemos nosotros con Él y el Señor se sienta orgulloso y pueda decir de ti y de mí: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, así como lo hizo con Jesucristo. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, papito lindo, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Te doy gracias, Padre amado, porque de verdad que tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque creemos en que tú, Señor, nos has rescatado, Señor, para propósitos grandes. Queremos hacer tu voluntad siempre, Señor, y queremos llevar el mensaje de salvación, Señor. Queremos ser servidores para que ser grandes en el reino, Señor, porque queremos estar cerca a ti siempre, Señor, y hacer tu voluntad como tu representante, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos el resto del día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.